Estudios de la Biblia con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts, todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes tengan todos, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más, la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence les presenta su espacio Estudios de la Biblia. En el día de hoy, pues seguimos con el tema del origen, el libro de los orígenes, Génesis. Y para esto, pues, en nuestro episodio número 13, tenemos a David Elliott a través de la línea telefónica. Hello, buenas. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos los que están escuchando, a amigos, hermanos. Dios le bendiga a cada uno. El libro de Génesis es un libro importantísimo en la palabra de Dios, porque nos ayuda a ver el origen de muchas cosas. Es el libro de los orígenes. Y hemos visto, primeramente, el origen de Dios, o sea que Dios no tiene origen, que ya siempre ha existido. Hemos visto también en el libro de Génesis algunos aspectos del carácter de Dios que son importantes. Y el comienzo del mundo físico, todo lo que se puede ver, todo lo que se puede tocar, que se puede escuchar en este mundo físico, tiene su comienzo en los 6 días de la creación, cuando Dios hizo la tierra y el cielo. Y en el día número 6, Dios hizo al hombre y la mujer, y tenemos el comienzo, podemos decir, de la institución más antigua de la civilización, o sea, el matrimonio. En nuestra sociedad, el hombre pues ha formado muchas diferentes clases de organizaciones, de instituciones. Tenemos el gobierno, tenemos instituciones de comercio, tenemos clubes y diferentes maneras que los hombres se organicen y se unen por deporte, etcétera, etcétera. Pero la institución más importante de toda la historia, la más importante para el ser humano, es algo bien sencillo que Dios hizo desde el principio. En el día de hoy es una cosa que el hombre quiere complicar. Siempre el pecado complica la cosa. Siempre el hombre tiene la tendencia de tomar algo bien sencillo, bien práctico, bien útil y dañarlo. Y el ejemplo más grande de esto es el matrimonio. Fíjense que desde el principio ha sido una cosa bien sencilla, bien básica, y vamos a ver el comienzo del matrimonio en el libro de Génesis. Vamos a leer unos versículos aquí en Génesis capítulo 2, 18 al 25. Entonces el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada.
Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos. El hombre y su mujer no se avergonzaban. Dios dijo, cuando hizo la creación, cada día, lo que Dios hizo, dijo que era bueno. Todo lo que hizo era bueno. El primer día era bueno, el segundo día era bueno. Y el día número 6, antes de terminar el día, Dios dijo, no es bueno. ¿Qué no era bueno? No es bueno que el hombre esté solo. Y yo siempre he pensado que Dios tenía un sentido de humor, en un sentido, porque a ver que el hombre estaba solo, le trajo a él todos los animales para darle nombre. Quizá buscando una ayuda, un compañero para el hombre. Yo lo tomaba casi en forma de chiste, pero en serio, en el día de hoy, es triste que hay muchas personas que prefieren tener un perro que tener un hijo, que prefieren tener un gato que tener un esposo, un esposo. Vivimos una sociedad donde hay muchas heridas por el pecado en cuanto a la familia se refiere, muchas familias rotas, muchos problemas. Y queremos hablar sobre lo que Dios hizo, que es tan perfecto y tan bello y tan bonito. Si solamente practicáramos y siguiéramos el plan de Dios para el matrimonio, qué mejor sería nuestra vida, qué mejor sería este mundo. Y seguiremos hablando de este tema después de que el hermano Carlos nos hable del Salmo de la semana. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la semana. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada corazón. Continuamos con el Salmo de la semana, el Salmo 121, versículo 7, donde leemos de la siguiente manera: El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. Con las 3 semanas que hemos estudiado, ya entendemos la primera parte de ese versículo 7. El Señor te protegerá de todo mal. Pero la última parte del versículo 7 creo que es lo más importante. Porque sí, el Señor nos va a proteger y nos va a guardar de todo mal y nos bendice de diferentes maneras, pero al final del versículo 7 dice, Él guardará tu alma. Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y resucitar de entre los muertos para salvar nuestra alma. Y yo creo que eso es lo más importante en el ser humano. Aquí se entiende que hay un punto donde el enemigo no nos puede hacer daño, y es en el alma misma. Claro, si no se lo permitimos. Esto me acuerda cuando Dios le dijo a Satanás que podía tocar el cuerpo de Job, pero que su alma no la tocara. El cuerpo puede morir, pero el alma no. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, el enemigo nunca podrá hacernos daños. Quiero compartir con ustedes 3 textos de la Biblia. El primero se encuentra en Mateo 10:28, donde Jesucristo dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Qué Jesucristo está diciendo? No teman a los hombres, no teman a lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Vamos a temer, a respetar y amar a Dios. Él sí tiene el poder para que nuestra alma y nuestro cuerpo perezca en el infierno. Y por eso fue que Dios envió a Jesucristo para evitar que nuestras almas vayan al infierno, sino que vayamos al cielo para gozarnos una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículo 26, Jesucristo nos dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Noten la importancia que Jesús le está dando al alma del hombre. Pero vemos que hay hombres que se mantienen enfocados en lo material y Jesucristo dice, pues ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? No está en el mundo espiritual, no está abriendo los ojos espirituales.
No está mirando lo que enseña la Biblia. También la otra pregunta que Jesús dice, ¿o qué dará un hombre a cambio de su alma? No puede dar nada. Ya Dios lo dio, ya Dios a su Hijo. Él pagó el precio. Él derramó su sangre. Él murió para salvar nuestra alma. En Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amado oyente, note ese versículo. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué enseñamos la palabra de Dios? Para salvar las almas de la muerte. ¿Qué es muerte? Separación eterna de Dios y de esa persona, y no queremos eso. Y también vemos que cubriremos multitud de pecados. ¿Por qué? Porque si ganamos un alma, son menos pecados que esa persona va a hacer. Esa persona va a buscar la santidad de Dios, va a crecer en el amor de Dios, y por lo tanto esa alma va a ser salva y va a haber menos pecados en este mundo. ¡Qué maravilla! Que ese Salmo 121, versículo 7 dice, el Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma, mostrando el poder que tiene Dios no solamente para salvarla, sino para mantenerla, para protegerla, para guardarla de todo mal, aun contra las acechanzas del diablo, hasta que Cristo venga a buscar su pueblo. ¡Qué precioso salmo! Que el Señor añada más paz a tu corazón por medio de este salmo. Muchas gracias. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Regresamos otra vez con nuestro episodio número 13, hablando del origen del matrimonio. Y quiero pues decir a todos ustedes, queridos radioescuchas, que a partir del próximo año, a partir del mes que viene, estaremos cambiando de día. Su programa Estudios de la Biblia estará pues los lunes al mismo horario, 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, el próximo año, lunes, a través de esta misma radioemisora. Adelante, David Elliot. La institución más antigua de toda la civilización es el hogar, es el matrimonio, es esa unión entre hombre y mujer. Hemos visto en Génesis capítulo 2 que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, hizo que nombrara a todos los animales, y dice que Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él, en Génesis 2:20. Y en 21 hemos visto que Dios hizo caer en un sueño profundo al hombre, se durmió, y se hizo también la primera operación. Dios sacó una costilla, cerró el lugar, y de la costilla Dios formó la mujer. Una historia muy bella. Adán estuvo muy contento con la creación de Dios, y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Y un versículo muy importante que se cita en el Nuevo Testamento, que dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pocas palabras, pero importantísimas en la historia de la humanidad. Dios mismo diseñó el mundo y los seres humanos para que un hombre y una mujer con amor se unieran en matrimonio hasta la muerte. Matrimonio es sencillo, no hay que complicarlo. Consiste sencillamente en un hombre y una mujer comprometidos entre Dios y los hombres hasta la muerte, dejando su familia anterior, dejando padre y madre, forman un nuevo hogar.
ese plan de Dios, ese plan perfecto, es lo que Dios diseñó. Y vemos a través del libro de Génesis que sí, los hombres comienzan a casarse, comienzan a tener hijos, y el mundo se va poblando. Y el matrimonio, de casarse, darse en matrimonio, era muy común en el libro de Génesis. Inclusive se menciona en Mateo 24, donde se habla de la segunda venida de Cristo, usa los días de Noé como un ejemplo de que cuando Cristo venga va a ser como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Mateo 24, 37 y 38. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Sabemos que en los días de Noé había mucho pecado, tanto pecado que Dios decidió destruir el mundo. Pero dentro del pecado existía la institución que Dios formó, que ha existido desde el principio, el matrimonio. Era muy común que los hombres y las mujeres se casaran, que se unieran en matrimonio. En el día de hoy hay muchas parejas que se unen sin casarse, pero vemos que el plan de Dios que hay una boda, hay un casamiento, hay un compromiso entre Dios y los hombres para que el hombre y la mujer se unan. Y cuando venga Cristo, a veces parece mentira por la sociedad que vivimos, pero cuando venga Cristo, esta institución que ha existido desde el principio va a existir hasta el fin del mundo. Seguiremos después de escuchar los proverbios con nuestro hermano Pablo. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes en esta su sección Proverbios para pensar. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los consejos que Salomón le da al lector. Hemos hablado de que puede ser su hijo, sus hijos o el pueblo de Israel. Y vamos a hablar de que él le dice: no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley. De hecho, es un consejo que el mismo Dios constantemente le da al pueblo de Israel. Es una enseñanza que el mismo Jesucristo nos da a nosotros también en la iglesia, de permanecer en Él, permanecer en su palabra. Salomón utiliza esa frase: no te olvides de mi ley. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3 en su verso 1. Y allí dice la palabra: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz añadirán. Fíjense en que la clave de vivir largos días es guardando en el corazón los mandamientos. Debemos aprender y debemos enseñar a nuestros hijos. Debemos aprender y enseñar a nuestros hijos la importancia de guardar los mandamientos, las enseñanzas, no solamente del Padre, sino del Padre de las luces, los mandamientos de nuestro Dios. Primero, ser nosotros obedientes, ser nosotros esos hijos que no olvidamos la ley de nuestro Padre, para que nuestros hijos se agarren a eso y puedan aprender por el ejemplo nuestro a guardar la ley nuestra, pero también la ley de su Padre Celestial. Proverbios capítulo 4, versículo 5. Salomón le dice a el lector nuevamente: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. ¿Saben que David, el padre de Salomón, también decía esas mismas palabras? Allí en Salmo 103, si vemos el verso 2, David dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, no ser olvidadizo. Así que es importante ver que tanto el Padre como el Hijo, tanto David como Salomón, nos
animan a nosotros a no olvidarnos de nuestro Dios, a no olvidarnos de sus beneficios, sus promesas, a no olvidarnos de su mandamiento. Leo nuevamente Proverbios 3, verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Dios me los bendiga. Que pasen una hermosa semana. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la Internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Estudios de la Biblia. Seguimos con el libro de los orígenes y en este caso el origen del matrimonio. El matrimonio es algo bien básico, importantísimo y muy sencillo en la palabra de Dios. Es un hombre y una mujer comprometidos ante Dios y los hombres hasta la muerte. En el libro de Génesis hemos visto cómo Dios instituyó el matrimonio con la primera pareja, Adán y Eva. Vimos cómo en los días de Noé la gente se casaba y se daban en matrimonio, que eso era parte de la vida. Y tenemos algunos ejemplos específicos de personas que se casan en el libro de Génesis. Por ejemplo, el hijo de Abraham. Abraham se envolvió en buscar esposa para su hijo. Vamos a leer en Génesis 24, 3 y 4. Y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hija de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Este es Abraham hablando con su siervo, que vaya a buscar esposa para su hijo. Una decisión tan importante que se envolvían los padres en aquel entonces en esta decisión. La historia es muy interesante. Ustedes pueden leer en su propia Biblia el capítulo completo de Génesis 24 para ver la historia interesante de cómo es que el siervo llegó a la tierra, cómo buscó, encontró a la mujer y cómo logró traerla a Isaac. Pero vamos a ver el final de esa historia cuando se casan Isaac y Rebeca en Génesis 24, 63 a 67. Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos, y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo: ¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo, y ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vemos aquí que este compromiso del matrimonio no necesita, como algunos hacen, meses o años de convivir primero para ver si va a funcionar o no el matrimonio. Vemos que dos personas que nunca se conocieron, pero los dos dedicados a la cosa de Dios, se unieron, se conocieron, se casaron el mismo día. Padres estuvieron envueltos y entonces se casaron y tuvieron un matrimonio que no es que no tuvo problemas, pero sí agradó a Dios. No estoy diciendo que recomiendo que se case con una persona sin conocerla, pero definitivamente no hay que convivir con la persona antes de casarse, porque la Biblia dice que esto sería fornicación. Así es que vemos que la institución de matrimonio comienza a dañarse poco a poco también. Vemos que los hombres se desviaron del plan básico de Dios, que era de tener un hombre y una mujer juntos hasta la muerte. Y empezamos a ver casos donde los hombres tenían más de una mujer. No era el plan de Dios. Dios, como dice Cristo en el Nuevo Testamento acerca del divorcio, por la dureza de su corazón, permitió ciertas cosas, pero desde el principio
no fue así. Una persona famosa que tuvo más de una mujer fue Jacob. Vamos a leer en Génesis 29, 18 a 28, una porción de la historia de cómo es que Jacob llegó a tener 2 mujeres. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: «Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Labán le respondió: «Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo». Jacob pues sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: «Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella». Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un gran banquete. Y así, al anochecer, tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio a su sierva Zilpa, a su hija Lea, como sierva. Cuando fue de mañana, sucedió que era Lea, y Jacobo dijo a Labán: «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado?». Y Labán respondió: «No se acostumbra en nuestro lugar a dar la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial con esta, y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años». Así lo hizo Jacob, y cumplió la semana de ella, y él le dio a su hija Raquel por mujer. En este caso, a diferencia que Isaac, el padre de Jacob, Jacob en este caso conoció a la mujer con la cual quería casarse y no pudo casarse por 7 años. Esperó con esa paciencia. No convivió con ella, sino que trabajó, y dice que le parecían pocos días. Pero el suegro lo engañó y le dio la hermana en vez de la mujer con la cual él estaba trabajando para casarse. Y sabemos, si seguimos leyendo en Génesis, que este matrimonio, que consistía de un hombre y 2 mujeres, trajo muchísimos problemas. Esto es una realidad, esto pasó en la Biblia, no es recomendable. Esto fue aún antes del antiguo pacto, y una razón que vemos que está en la Biblia es para enseñarnos que no conviene que un hombre tenga más de una mujer. Y así que vamos a escuchar ahora a nuestro hermano Víctor con Conozcamos Mejor a Jesús, para luego seguir con el tema del matrimonio. Presentamos Conozcamos Mejor a Jesús. La única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Soy Víctor Ortiz, presentándoles a Jesús, el profeta. El profeta era una persona elegida para hablar por Dios y para guiar al pueblo de Israel. Moisés fue el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas eran ungidos al igual que los reyes. Anteriormente hablamos de Jesús como el ungido. La palabra ungido o consagrar tiene como significado dedicarse formalmente a un propósito religioso o divino. Veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento cómo el Señor, nuestro Dios, dio palabra a ungir a Asael por rey de Aram, y a Jehu por rey sobre Israel, y a Eliseo por profeta. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15 y 16, dice: «Y el Señor le dijo: Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Asael por rey sobre Aram, y a Jehu, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel». En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 6, encontramos al profeta Eliseo siguiendo la instrucción de nuestro Señor y Dios. El profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: «Prepárate, toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, busca a Jehu, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra y haz que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a un aposento interior. Entonces toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza, y dile: Así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Abre luego la puerta y huye, no esperes».
El joven, el siervo del profeta, fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó allá, los capitanes del ejército estaban sentados, y él dijo: Capitán, tengo un mensaje para ti. Y Jehú dijo: ¿Para cuál de nosotros? Y él dijo: Para ti, capitán. Entonces Jehú se levantó y entró en la casa. Y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Continuamos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Josafat de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. El profeta era una persona elegida para hablar por Dios y para guiar al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 22. Por la importancia y centralidad que los profetas tuvieron en el Antiguo Testamento, se debe tomar este pasaje muy en serio. Establece los principios básicos del ministerio profético, el origen y autoridad divina de la institución. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 es el versículo que vamos a concentrarnos. Dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Pedro, en el día de Pentecostés, le trae a conciencia del profeta que ha de levantarse de entre sus hermanos, a él oír. Hechos capítulo 3, versículo 20 al 22. Lee: y él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Versículo 22. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Jesús el profeta. Nuevamente Víctor Ortiz en el segmento Conozcamos mejor a Jesús. Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Queremos una vez más recordarles que a partir del próximo año estaremos en el mismo horario, pero lunes de 2 a 3 de la tarde a través de Impacto 1490. Continuamos con el libro de los orígenes, el origen del matrimonio. Gracias, hermano Ángel. Permíteme aclarar que estamos usando la versión La Nueva Biblia de las Américas en este programa, La Nueva Biblia de las Américas. Por eso quizás si se está usando la Reina Valera 1960 suena un poco diferente, pero el mensaje es igual. Muy bien, el matrimonio, un hombre y una mujer comprometidos ante Dios y los hombres hasta la muerte. Algo sencillo, algo básico, algo importantísimo para la crianza de los hijos, para que el hombre esté contento, el hombre esté feliz, que esté acompañado. Dios lo diseñó, es algo bueno. Hemos visto ya que el hombre comenzó a dañar lo que era el matrimonio, hasta los mismos seguidores de Dios en el Antiguo Testamento. Algunos empezaron a tener más de una mujer. También hoy en día existe el concepto entre algunos que no es bueno casarse. Y uno puede ser mejor cristiano sin casarse.
Y de hecho tenemos ejemplos en la Biblia de personas muy consagrados a Dios que no eran casados, como Pablo, como el mismo Jesús. Y ese tema se podía hablar, pero lo que queremos ver primero es que ante Dios el matrimonio sí es bueno, que no es pecado tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Dios lo diseñó, Dios lo hizo y es bueno. Hemos visto lo que pasó en Génesis 2, que en verdad es una repetición de la historia de la creación que está en Génesis capítulo 1. Vamos a ver ahora en Génesis 1 la misma creación de Dios que cuando hizo al hombre y la mujer en Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El primer mandamiento que Dios dio a la humanidad era de tener hijos y llenar la tierra. Eso es imposible sin que el hombre y la mujer se unen en matrimonio y que tengan relaciones sexuales. Algunos dicen que el primer pecado fue que Adán y Eva tuvieron relaciones, pero eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. El primer pecado fue de comer de un fruto que Dios dijo que no comiera. El matrimonio en sí es santo, es sagrado, es bonito. Los actos sexuales fuera de matrimonio son las cosas que no agradan a Dios. Pero Dios diseñó el matrimonio. Dios es el que inventó todo lo que conlleva el matrimonio, que el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne. Es algo bonito, es algo bello. Mira lo que dice Proverbios 18:22. El que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Esto no está de acuerdo con el concepto del mundo. Muchas veces cuando un hombre anuncia que se va a casar, sus amigos dicen, pobrecito, ahora va a ser un esclavo, ahora va a perder tu libertad, tú vas a perder tu felicidad. Pero Dios dice, y la realidad es, cuando uno hace las cosas como Dios quiere, y que haya esposa, haya algo bueno, y alcanza el favor del Señor. Dios diseñó el matrimonio, y es bueno. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Juan Polanco, que nos va a hablar de la profecía bíblica, para luego terminar el tema en el día de hoy. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Les damos la más cordial bienvenida a 5 minutos con la profecía. Hoy hablaremos de la profecía que hablan sobre la resurrección de Cristo. Acompáñenme al Salmo 16, versículo 10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Termina la cita. Aquí está hablando de alguien que muere y que cuando su alma se separa del cuerpo, va al Seol y su cuerpo, cuando es enterrado, no va a haber corrupción. No se lo van a comer los gusanos. Pues esta profecía está relacionada con Jesús. David, quien escribió este salmo, murió y vio corrupción. 1000 años después de este primer sermón que Pedro nos relata en el día de la fiesta de Pentecostés, luego de la crucifixión de Jesucristo, Pedro predicando dijo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29 al 32, Jesucristo había sido resucitado para nunca más ver la muerte, que iba a vivir para siempre, que Jesús resucitó, que Jesucristo vive, y que como dijo Dios en el Salmo 16, versículo 10, su alma no iba a ser abandonada en el Seol, que en el Nuevo Testamento se conoce como el Hades, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Así que Jesucristo no iba a ver corrupción. Él iba a resucitar de entre los muertos. Alabado sea nuestro Dios.
También Pablo predicó en Antioquía de Pisidia, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 35. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado, y vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Aquí está Pablo predicando la muerte y la resurrección de Cristo. Y para hablar de su resurrección, está utilizando el Salmo 16, versículo 10, de que el cuerpo de Cristo no se lo iban a comer los gusanos, pero tampoco su alma iba a ser dejada en el Hades, porque Jesús iba a ser resucitado por nuestro Dios Padre Todopoderoso para que su cuerpo no vea corrupción. También en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 23, dice que el Cristo, el Mesías, había de padecer y ser muerto, y tenía que sufrir la pasión de Cristo, y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Así que también los gentiles estamos incluidos en el plan eterno de Dios. Salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Perdón de pecado, vida eterna para todo aquel que cree en Jesucristo, nuestro Señor. Las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo para el mundo son su muerte por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección al tercer día, para perdonar nuestros pecados y destruir el poder de la muerte. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué debemos hacer para aprovecharnos de este sacrificio? Debemos creer en nuestro Señor Jesucristo y debemos arrepentirnos y bautizarnos cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 en adelante. Dios le bendiga, Dios le guarde. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la Internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Proseguimos con estudios de la Biblia. Adelante, David. El matrimonio, instituido por Dios desde el principio entre hombre y mujer, el día 6 de la creación, ya se casó la primera pareja. Un hombre y una mujer comprometidos ante Dios y los hombres hasta la muerte. El matrimonio es bueno. De hecho, la Biblia inclusive habla de que puede ser a veces peligroso no casarse. Que no es pecado casarse, no es pecado no casarse, pero muchas veces es preferible casarse. Por ejemplo, tenemos 1 Timoteo 5:14. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. El matrimonio es bueno. Sabemos que Pablo en 1 Corintios 7 habla y da una recomendación por causa de la persecución que había en aquel entonces, que quizás sería mejor no casarse, pero dice claramente que si uno se casa, no peca. Da esa recomendación como una recomendación temporera, pero en verdad no prohíbe nunca que la gente se case. Inclusive la Biblia dice, Pablo, escribiendo a Timoteo, habla en una forma fuerte acerca de los que van a prohibir casarse
que van a ser como religiosamente decir que no es bueno casarse o que es prohibido. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Algunos creen que son mejores o más espirituales al no casarse. De hecho, a veces eso puede ser una opción para algunas personas. Pero la realidad es que al mandar que la gente no se case, o como algunas iglesias que prohíben, por ejemplo, que un obispo sea casado, cuando la Biblia dice que un obispo tiene que ser casado, un obispo es sencillamente un anciano, tiene que ser casado. La Biblia dice que son doctrinas de demonios si prohíben casarse. El matrimonio para Dios es importante, incluso es importante para los que van a guiar y trabajar en la iglesia, tanto los ancianos como los diáconos tienen que ser casados. Hay una confusión en el mundo que vamos a tocar por un par de minutos nada más, y tiene que ver con el hecho de que Dios hizo solamente dos géneros, dos sexos, varón y hembra. En el mundo que vivimos hay mucha confusión, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ya hemos visto lo que dice en Génesis 1, en Génesis 2, vamos a ver qué dice en Génesis 5, 2. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Y Marcos 10, 6. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Y sabemos que en Génesis también había una desviación de la palabra de Dios cuando los hombres querían tener relaciones con hombres, como el caso de Sodoma y Gomorra. Y Dios puso unas leyes en Levítico, unas leyes fuertes, por ejemplo en Levítico 20, versículo 13. Si alguien se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si esto suena fuerte, recuerden un par de cosas. Primeramente, que la paga del pecado es muerte, que todos merecemos la muerte. Bajo el antiguo pacto se aplicaba la pena de muerte directamente. Bajo el nuevo pacto, pues sabemos que Dios da tiempo para arrepentimiento de cualquier pecado. Y para los que quieren pensar que el pecado de homosexualidad sea peor que otros pecados, mira la pena de muerte también en Levítico 20, versículo 10, bajo el antiguo pacto. Si un hombre comete adulterio contra la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Todo pecado merece la muerte. No es que Dios odia al pecador, sino que odia el pecado. Y así también el hombre siempre quiere torcer lo que Dios ha creado. Y recuerden que lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo que ya hemos visto ya. Que el matrimonio, bello y bonito y perfecto, es como Dios lo diseñó. Es un compromiso ante Dios y los hombres, entre un hombre y una mujer, hasta la muerte. Que Dios los bendiga. Queremos una vez más, antes de despedirnos, recordarle que a partir del próximo mes, a partir del próximo año, Estudios de la Biblia estará todos los lunes en el mismo horario de 2 de la tarde en adelante. Pues que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Será pues hasta el próximo miércoles, cuando una vez más estaremos con ustedes, Estudios de la Biblia. Buenas tardes.